Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Amados hermanos, antes de que se sienten, les voy a invitar que abran la Escritura y meditar en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice Hebreos, amados hermanos, en la mañana veíamos una escuela que, pues, dice la Escritura que en los postreros días, pues va a acontecer como en aquel tiempo la iglesia primitiva fue perseguida por la fe que profesaba, ¿verdad? Y nosotros tenemos una fe, ¿verdad? En Dios y en Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos enseña. Dice nomás un solo versículo, dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Amados hermanos, vamos a meditar en este versículo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Porque este pasaje nos va a ayudar para partir en este tema de esta tarde. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, todos juntos. Amados hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Siéntense, amados hermanos. Este texto, amados hermanos, nos hace meditar en que nosotros profesamos una fe, ¿verdad? Y que debemos de tener fe en lo que hemos creído, ¿verdad? Si yo le preguntara a nuestro hermano Eder García Popoca, ¿cuál es su fe que usted profesa? La fe de creer en Dios, la fe que al cumplir sus mandamientos, uno puede salvar la alma, pero también como la fe que tuvieron los hombres del ayer. Gracias, hermano. Sí, por ahí va. Casi me convence, dijera el apóstol Pablo, ¿verdad? Casi me convence. Porque él dice, la fe en Dios. Bueno, si vamos a ver en las personas que son evangélicas y que son, que leen también la Biblia, pues también en su forma de pensar creen en un Dios, ¿verdad? Y también aceptan a Jesús, bueno, hablan de que Jesucristo es su Salvador, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, amados hermanos, porque en aquel día, cuando venga la marca o cuando venga esa señal, cuando sea la bestia tome el poder eclesiástico y civil, pues vamos a ver y qué fe profesas. Voy a ponerles un ejemplo, amados hermanos, así breve. Mardocheo, cuando dice que pasaba a Naamán y dice que todos se postraban, excepto Amán, cuando pasaba Amán, dice que todos se postraban, excepto ¿quién? Mardocheo. Dice que todos se postraban y él no se postraba. Él tenía una fe. Él tenía una fe en el Dios Todopoderoso que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era una fe que lo caracterizaba y que lo hacía distinguir de todos los demás. Y los demás, ¿por qué se postraban? Pues por miedo, ¿verdad? Porque pues dice, si nos ve que no nos postramos, pues nos va a mandar a matar, ¿verdad? Pero Mardoqueo tenía la fe de Abraham, de Isaac y Jacob, tenía la fe de los profetas, ¿verdad? Como Daniel, que dice que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y que les dijo, a son de bocina, de tímbalo y de todo instrumento, dice, el que no se postre va a ser echado a este lugar, ¿verdad? Amados hermanos, vamos a mirar aquí en la palabra de nuestro Dios. Dice, para empezar nos dice el texto, ¿verdad? Dice, pero sin fe es imposible, o sea, no es posible, sino es imposible que agrademos a nuestro Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que Él galardona a todos aquellos que le buscan. Pero como dice la Escritura, que le buscan de a de veras. Entonces hay personas que no le buscan de veras. Sí las hay. Como para temerle a Dios hay que temerle de a de veras. Tener un temor reverencial de a de veras, porque hay quienes, pues, no tienen ese temor reverencial, ¿verdad? Amados hermanos, entonces Dios
es un Dios que existe. Por eso, amados hermanos, pero ¿cómo sé de Dios? ¿Cómo sé de la fe? Pues la fe que profesamos es como lo vimos en la mañana. Aquí está la paciencia de los santos, que tienen los mandamientos y la fe de Jesús. Amados hermanos, y por eso en nuestro material de puntos de fe, no viene Dios como primer punto de fe, no viene Jesucristo, no viene el Espíritu, no viene la ley de alimentación. Como primer punto de fe viene la Biblia, porque a través de la Biblia yo voy a saber de Dios, yo voy a saber qué enseña Dios para el hombre. Como dice Gálatas 3:8, un texto que me dijo, y viendo antes la Escritura, que por la fe había de justificar Dios a los gentiles, evangelizó primeramente antes Abraham, diciendo, en ti serían benditas todas las naciones. Entonces, ¿quién evangelizó a Abraham? Dios. ¿Con qué lo evangelizó? Con mandamientos, estatutos y leyes, la cual es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, si nos preguntan la próxima vez, ¿qué fe profesas? La fe de Dios en Cristo Jesús, que consiste en mandamientos, 10 mandamientos, 3 fiestas al año, o estatutos, que es lo mismo, o 3 solemnidades, que estoy hablando de lo mismo, que es Pascua, Pentecostés y Cabañas, y las leyes de nuestro Dios, que consiste en la ley de alimentación, principalmente, la ley de la purificación para la mujer, y las demás leyes que se derivan de toda esa enseñanza, ¿verdad? Porque esa es la fe de Jesús. Los mandamientos que Jesús trajo, que el hombre, de hecho el pueblo de Israel, pues conocía, pero que habían dejado ¿de qué? De guardar. No todos, pero sí habían dejado de guardar la ley de nuestro Dios, ¿verdad? O guardaban uno, transgredían otros. Amados hermanos, entonces lo que nos allegamos a este lugar, queremos agradar a nuestro Dios, pero debe de haber fe. Dice, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios también en cómo conocer de Dios, cómo saber de la fe. Dice Romanos 10:17. Y pareciera que nuestro hermano Rafael pues dio el inicio a lo que yo traía, ¿verdad? Que se preocupaba por los hermanos que habían salido y que pues permanecieron fuera de aquí, porque ¿cómo viene la fe? Dice Romanos 10:17. Quien quiera leer ese versículo puede hacerlo. Romanos 10:17. Adelante, hermano. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y le vamos a agregar por leer la palabra de Dios, porque para oírla tenemos que leerla y tenemos que escucharla. Por eso nuestro hermano Rafael, su preocupación era grande, ¿verdad? De todo aquel que se ausenta de escuchar la palabra de nuestro Dios, pues está perdiendo de saber de la fe de Dios, que solamente la encontramos, como dijo Cristo, en las Escrituras, ¿verdad? Y escudriñando la palabra de nuestro Dios. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí conocemos qué es la fe, ¿verdad? ¿Por qué tengo que guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué tengo que guardar las fiestas? ¿Por qué tengo que comer todo alimento limpio, ¿verdad? Guardar los mandamientos de Dios es para que tengamos bendición y vida eterna. Y seamos hombres de paz. Guardar la ley de alimentación, porque este cuerpo se mantiene sano si guardamos la ley de alimentación, ¿verdad? Las fiestas, ¿por qué? Porque en cada fiesta nos recuerda la misma fe e enseñanza de nuestro Dios. La Pascua nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a rescatarnos, ¿verdad? La Pentecostés nos recuerda la dacta de la ley y el derramamiento del Espíritu Santo, cosas muy importantes que es de nuestra fe, y que esta fe no cualquiera la tiene, sino aquel que es guiado del Espíritu Santo. Y Cabañas nos hace ver, es una fiesta que representa
que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice, va y nuestro Dios va a cosechar a todos aquellos que fueron evangelizados y guardaron la fe. Así que, amados hermanos, todo nos trae una enseñanza, ¿verdad? Y por eso les mencionaba que nuestro punto de fe, de los 39 puntos de fe que tenemos la Iglesia de Dios Israelita, nos dice el primer punto que la Biblia, para conocer de Dios y de Cristo y de sus leyes, de esa fe, necesitamos la Biblia. Y aquí vamos a ver algo, Salmos 100. Porque yo para conocer de la fe necesito conocer quién es el que ordena, quién es el que manda. Porque si lo manda el hombre, dice Cristo, ustedes mandamientos y doctrinas de hombres, esa no escuchen. Porque al contrario, si ustedes escuchan mandamientos y enseñanzas de hombres, caen hasta en maldición. Dice Jeremías, ¿verdad? Maldito el hombre que confiare en el hombre. ¿Quién tiene Salmo 100 y me quiere ayudar a leer el 3 y el 4? Adelante, nuestro hermano Marcelo. El Salmo 100, pero solamente quiero el 3 y el 4. Amén. Ajá. Cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con requisito. Reconocer que Jehová es el Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su Padre. Entrar por las puertas con acción de gracias por su atrio con alabanza, alabarle y decir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gracias. Dice el verso 3, dice, reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? Que Dios nos hizo, ¿verdad? Que Él nos formó del polvo de la tierra. Y que nuestro Dios es nuestro hacedor, es nuestro Padre celestial, es el que nos indica, 6 días trabajarás, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Que nos dice todos estos mandamientos y nos enseña, ¿verdad?, cuál es la razón de guardarlos. Para que tengas bendición y vida y muchos años de vida. Y dice, y si tú permaneces, allá al final, la vida eterna. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que hay que reconocer que Jehová es nuestro hacedor y que Él es el que manda que guardemos los mandamientos, las leyes. Amados hermanos, pero en esta enseñanza del Padre, dice Deuteronomio 26, porque los profetas hablaron de Dios y decía Cristo, ¿verdad? Escrito está en los profetas y serán enseñados todos de Dios. Deuteronomio 26, amados hermanos, ahora sí, nuestra hermana Gloria, si me puede ayudar a leer el verso 17 y 19. 17 y 19. Sí, del capítulo 26 de Deuteronomio. Ok, dice, a Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios y para andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oír su voz. El 18 y 19. Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Amén. Aquí encontramos muchas respuestas, amados hermanos, por qué es importante guardar los mandamientos y tener la enseñanza de Dios. Vamos a leer, decía un hermano, detenidamente y cada renglón con ese entendimiento que viene de Dios. Dice, a Jehová has ensalzado hoy. ¿Por qué? Porque le hemos reconocido, porque por eso estamos aquí, reconocemos que tenemos un Creador y que Él nos hizo.
Y que nuestra vida no depende de nosotros o de alguien más, de otro hombre, depende de Dios. Porque en su mano está toda alma viviente. Dice, para que sea tu Dios. Ahora, no todos lo reconocen como su Dios así. ¿Por qué? Porque si lo reconocieran, estuvieran aquí o estuvieran en un lugar donde se congregan los hijos para alabar su nombre en este día, para oír su voz. Dice, para andar en sus caminos, para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos, para oír su voz. Para oír su voz. ¿Qué es oír la voz de Dios? Pues lo que Él ordena, ¿verdad? O escudriñar la palabra, como ahorita cada uno de nosotros lo estamos haciendo. Dice, entonces, si nosotros reconocemos que Él nos hizo y que Él nos manda que hagamos esa fe, que pongamos por obra esa fe, dice, ahora viene de parte de Dios, el 18, y Jehová te ha ensalzado hoy para que le sea su peculiar pueblo. Eso se lo dijo al pueblo de Israel, pero ahora nos lo dice a nosotros, para que seamos su pueblo, su iglesia. Dice, como Él te lo ha dicho y para que guardes todos sus mandamientos. Y el verso 19, para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo. Ahora sí, ahí no dice voy a poner en alto todas las gentes, no, dice para ponerte en alto. Quiere decir que aquel que oye la voz de Dios y obedece en poner por obra su voluntad, Dios lo pone en alto sobre todas las gentes. Dice que hizo para loor y para fama y gloria. ¿Cómo dice Isaías 43:7? Todos los llamados en mi nombre, para honra y gloria y mía, los crié y los formé y los hice. Entonces nuestro Dios tuvo un propósito en formar al ser humano, al crear al hombre, para que le diera la honra y la gloria. Mas no todos quieren aceptar primeramente que Dios nos hizo. Y cuando lo aceptan, pues lo aceptan de una manera como, oh, ok, pues sí, alguien me formó, alguien me hizo. Pero no escuchan la voz de Dios. Y dice aquí, amados hermanos, San Juan 6:44. ¿Qué decía Cristo? San Juan 6:44, otro hermano o hermana que me ayude a leer. San Juan 6:44. Dice así: Adelante, mi hermano. Nomás el 44. ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Amén. Cristo está diciendo una verdad absoluta. Es una verdad absoluta, quiere decir, es una verdad que no se puede cambiar. ¿Qué dice Cristo? Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y eso quiere decir, amados hermanos, que la enseñanza, como viene de Dios, Dios se la dio a Abraham, a Isaac y Jacob, Dios se la dio a los profetas, y Cristo habló de esa misma fe, y es la que trajo. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quisiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina nomás la hablo yo o viene del Padre. Entonces así, amados hermanos, vamos a mirar que para que uno llegue a Cristo tiene que traer la doctrina del Padre. Porque si no, Cristo no nos reconoce. ¿Y a ti quién te envió? No, pues Dios. ¿Pero cuál Dios? No, pues el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ok, entonces traes la doctrina de mandamientos, estatutos y leyes. No, pues que no. Ah, pues entonces como que no puedo yo, no puedo porque no te mandó el Padre, que es la doctrina. Entonces, amados hermanos, por eso venimos aquí y dice que la doctrina, la enseñanza, viene del Padre. Porque también hay doctrina de hombres, dijo Cristo. Porque este pueblo en vano me honran, guardando mandamientos y enseñanzas de hombres. Porque ¿de dónde viene que se tiene que guardar el domingo? Del hombre. ¿De dónde viene que Jesús murió en viernes y resucitó en domingo? Del hombre. ¿De dónde viene que nos vamos al cielo? Del hombre. Y dice Cristo, nadie va al cielo, sino el único que descendió del cielo.
y va a venir Jesús por segunda vez a reinar en Jerusalén, de ahí donde se fue. Entonces la doctrina es única del Padre. Pero dice, amados hermanos, también en esta fe, que llegando con Cristo, si traigo la doctrina, Cristo me acepta. Ok, yo por eso morí, por eso di mi vida para rescate de tu vida, de tu alma. Pero ahí cuando entendemos la doctrina, es el siguiente paso. ¿Qué dice Hechos 2? Hechos 2, 36. ¿Quién me quiere ayudar a leer hasta el 38? 2 versículos. Hechos 2, 36, 37 y 38. Dice así: Adelante, nuestro hermano Jeffrey. sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedro los evangeliza, ¿verdad? A los mismos judíos. Les dicen, y cuando les dijo, dice, ustedes mataron al autor de la vida, al autor de la fe, a Jesucristo, al que Dios ha puesto como piedra del ángulo, en el que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y ellos se preocuparon y dice, ¿y ahora qué haremos? Y dice Pedro, pues hay una salida. Ustedes ya conocen de la doctrina, ¿sí? Y reconocen que hicieron mal. No, pues que sí, que pecaron, sí. Pues solamente dice, arrepentíos y bautícense cada uno para perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y van a recibir el Espíritu Santo para que de ahí en adelante se mantengan en la fe. ¿Qué quiere decir? En la obediencia a nuestro Dios. Es la única salida. Y lo mismo aplica para nosotros. Porque antes de conocer de la palabra de nuestro Dios, ¿quién no deshonró a su padre y a su madre? Bueno, póngale que eso no. Pero ¿quién no robó? ¿O quién no transgredió alguno de estos mandamientos? Por eso Cristo dice, y lo dice a través de Pablo, ¿verdad? Y vosotros estando muertos en vuestros delitos, vino Cristo y por gracia nos rescata, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Porque él dice, pues el que no hizo no transgredió este mandamiento, transgredió este otro. Pero hay una sola manera. Yo pago, doy mi vida, y tú serás redimido aceptando ¿qué? La enseñanza del Padre. La enseñanza de la fe. Y entonces dice, ¿cómo acepto a Cristo? Me tengo que arrepentir de esa manera de vivir. Tengo que aceptar la doctrina y aceptar a Cristo como mi Salvador y bautizarme. Y de ahí en adelante dice el apóstol Pablo que debemos de andar en novedad de vida. ¿Qué quiere decir? Pues unas personas santificadas, obedientes, temerosas del Dios Altísimo. Pero amados hermanos, porque también dice, y ahí es cuando dice Cristo esta parte, San Juan 14, 5 y 6. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Cuando ya estamos en ese punto, entonces sí, vean lo que dice Cristo, San Juan 14, 5 y 6. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Sí, San Juan capítulo 14, y va a leer el versículo 5 y versículo 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Qué dice Cristo? Porque Tomás le pedía, dice, enséñanos cómo es el camino. Dice, yo soy el camino de la vida y la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces vean cómo Dios por medio de la enseñanza lo trae a Cristo. Pero cuando uno acepta los mandamientos, la doctrina, y también ya estando con Cristo y lo acepta uno como Salvador, Cristo ahora lo lleva al Padre. ¿Sí vean cómo es ese proceso de tener ese conocimiento y de tener esa fe?
Entonces yo acepto la doctrina, acepto a Cristo, me bautizo y ahora sí, sigo en esa enseñanza. Y Cristo se compromete a llevarme al Padre. Por eso les mencioné que la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos es una enseñanza, por eso se le llama la cosecha, porque se toma de la enseñanza de lo material para que acá en el reino y en la vida eterna dice que Dios va a recoger a todos los salvos. Entonces, amados hermanos, por eso ahí, ¿quién va a reinar con Cristo? Todos los que guardaron la fe y fueron firmes hasta la muerte, como aquellos santos hombres. Pero, amados hermanos, vamos a meditar en algo y eso nos volvemos a nuestra realidad. Dice Salmo 1, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién me quiere ayudar a leer para no poner una palabra? Salmo 1 nada más, el verso 1. El verso 1 nada más. Adelante, mi hermano. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Ahí. Meditemos en este versículo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y si anduvo, pero que salga de ese error, ¿verdad? Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y si lo estuvo, ya no estar. ¿Por qué? Porque aceptó la doctrina. Y por eso dice allá la palabra, dice, porque aceptando de corazón la doctrina del Dios vivo. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque todo eso, malos, hombres pecadores y escarnecedores, ¿qué nos enseña? Que con personas que solamente su corazón piensa en hacer maldad, ¿verdad? Y dice Proverbios, amados hermanos, capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 29. Proverbios capítulo 3, verso 29 dice, no intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. No pleitees con alguno sin razón, si él no te ha hecho agravio. Y dice el verso 31, no envidies al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos, porque él perverso es, abominación de Jehová, mas su secreto es con los rectos. Verso 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, mas él bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán la honra, mas los necios sostendrán ignominia. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que aquí hay una lucha. Tenemos el conocimiento de Dios, pero muchas cosas van a que desobedezcamos a Dios. Principalmente, ¿qué? Dice, ¿cómo dice Pedro? Dice, y que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Segundo, que el maligno se vale de muchas formas para desviar a aquel que ha conocido de la verdad. Dice un apóstol, dice, y no ignoramos sus maquinaciones. Las malas amistades, el querer tener una vida libre de responsabilidad, libre de mandamientos, libre de ir a la iglesia, libre de andar haciendo lo que uno quiera, dándole gusto a la carne, a su pensamiento. Y dice, amados hermanos, la Escritura,
se los voy a contar porque está en el Salmo 73. Dice que un hombre de Dios, Asaf, el músico Asaf, dice que tuvo envidia de los hombres malos. ¿Y cuál fue su envidia? Aquí se quiere decir ahí en ese salmo que él vio cómo prosperaban y sin obedecer a Dios. Dice, se hacen de riquezas, tienen lo que quieren, andan libres como las aves y hacen lo que quieren y no les pasa nada. Y dice que él tuvo como que y dice, yo que obedezco a Dios, dice, que me enfermo, que me pasa esto, que no tengo dinero y que a veces, y dice él, y por poco hago lo que ellos hacían, me alejo del Dios eterno. Pero dice, hasta que vine al templo, entonces empecé a razonar y Dios me enseñó cuál va a ser su final de todos ellos. Y ahí dice, empieza diciendo, Dios los ha puesto en camino de resbaladero. Imagínense que están pues en un camino para puro resbalar. Y dice que les va a venir de todo. Y lo más grave, dice que aquel que se deleita en esta tierra y que hace lo que él quiere, desobedece a Dios, desobedece a sus padres, hace lo que se le da la gana. Dice que hay de aquel que tome ese camino, porque será lo único que va a tener. Su parte es en esta tierra. Dice que todo aquel que muera en la impiedad no va a tener parte con Cristo en el reino por 1000 años. Y que en la segunda resurrección va a resucitar solamente para recibir la muerte segunda. Entonces dice que ese Asaf, dice que entonces abrió sus ojos y comprendió, dice, no, está mejor, 1000 veces mejor, obedecer a Dios y guardar la fe de Dios. Así que, amados hermanos, pero cuando el hombre se extravía y ya no quiere saber de Dios, dice Romanos, ya para ir concluyendo, Romanos 1:17. Y ahí, amados hermanos, se deja ver que ya no hay regreso. Ya no hay regreso porque ya ahí ya viene la blasfemia. Ahí ya estás en manos de Satanás. Y se deja ver que, porque aquí dice después de haber conocido. Dice Romanos, me siguen con su vista, amados hermanos. Romanos, capítulo 1. Verso 17. Meditemos en Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Por fe, tengo fe que guardando los mandamientos voy a alcanzar, reinar con Cristo y tener la vida eterna. Tengo fe que si guardo los mandamientos voy a tener bendición, voy a tener protección de Dios, que es el camino. Estoy en el camino correcto. Y dice aquí, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Verso 20. 21. Para ir resumiendo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y en su necio corazón de ellos fue entrevernecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Ahí empiezan a adorar. Cuando el hombre cae de la gracia de Dios, empieza a adorar a cualquier imagen, se postra delante de cualquier hombre, ya está pues en una idolatría. Y esto lo vemos que ya si un amigo dice, vente, vamos al
al convite, vente, vamos al baile, vente, vamos al vino, vente, vamos a gustar, al deleite de la carne. ¿Y qué hace el hombre? El hombre que ya conoció de Dios y fue iluminado, pero cuando ya no quiere tener Dios en su noticia, pues agarra y va caminando detrás de esa persona. Así lo lleve al matadero, ahí va. Y que lo lleva al matadero, de hecho, a la muerte, a la perdición. Dice aquí que honraron, dice, a las criaturas, o a los animales, a las serpientes. Dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Quiere decir que cuando el hombre ya no reconoce ni quiere escuchar la palabra de Dios, ya haz lo que tú quieras. Pero viene esto. Dice, los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, contaminaron sus cuerpos. Ya no les importa nada. Honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Verso 26. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos. Ya viene algo vergonzoso. Pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso contra naturaleza. Ya viene mujer con mujer. Y del mismo modo también los hombres. Ya, el hombre ya no tiene una pareja normal, sino tiene a otro hombre. Ya es una vergüenza. Dice, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Ya de una vez, si le vas a servir al diablo, ya sírvele como tú quieras. En lugar que andes con una mujer, si es un varón, va a andar con otro hombre. Y esta es mi esposa. Y ya viene la desvergüenza. Y dice ahí, el 29, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia. Ahí ya manifiestan la envidia a todo su esplendor. Dice, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ya cuando el hombre cae en la perdición, hasta aborrece al mismo Dios. Tanta es la maldad que entra en una mente depravada que ya aborrece a Dios. Y si aborrece a Dios, dice el siguiente, injuriosos, soberbios. Ya no le puedes hablar nada porque dice injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pues imagínense, si obedecen a Dios, pues ya el papá, ya nada, ya no hay temor. Y eso es cosa del demonio. Inventores de los males, desobedientes, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, mas aún consienten a los que la hacen. Quiere decir, amados hermanos, que cuando se aleja uno de Dios, pierde el sentido y el camino. Por eso el rey David le suplicaba a Dios, y le suplicó siempre, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el día que sale de nosotros el Espíritu Santo de nuestro Dios, ya entra el espíritu humano y ya hay una conturbación grande. Y ya no va uno a escuchar de Dios. Por eso, amados hermanos, y cae ya uno en las manos de Satanás para hacer su voluntad. Por eso, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice que hoy que tenemos vida, escuchamos su voz y tomemos una armadura porque tenemos una lucha espiritual. Los voy a invitar a que se pongan de pie y busquemos Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6. Y esa armadura nos la da Dios, nos la da Cristo. Así que si vamos a luchar, Dios está con nosotros, nos dio a Cristo y nos da la palabra y su armadura. Y la armadura de Dios consiste en esto. Dice Efesios capítulo 6,
verso 10 al 18. Alternadamente vamos a orar, a leer estas palabras de nuestro Dios que dice así. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Yo leo el 10 y nos unimos en el 18. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de cota de justicia. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juntos, orando en todo tiempo, con toda dedicación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Bien, vamos hermanos, en la palabra de nuestro Dios, recibamos a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.